Fe para cualquier crisis. Así titulé la enseñanza que hoy quiero compartirles. Fe para cualquier crisis. Me encantaría no tener que hablar de crisis, pero hoy como país y como mundo estamos enfrentando diversas crisis. Hoy nuestra crisis energética ha abierto la puerta a otras crisis. Por ejemplo, hay crisis emocionales después de estar tanto tiempo en una penumbra por horas extendidas. Hay mucha gente que hoy está sumergida en depresión por la oscuridad que hay. Otra crisis que desprende esta crisis energética es una crisis económica. Cuento esto con mucho pesar en mi corazón. En familia y con el liderazgo estamos clamando mucho por este tiempo. Pero esta crisis energética abre las puertas a una crisis económica. Muchos negocios prefieren bajar sus puertas cuando no hay luz porque no tienen un sistema para poder vender y porque están expuestos a una inseguridad más complicada en medio de una penumbra. Probablemente este diciembre sean las navidades más tristes para muchas familias porque van a tener que llevar la frustración de no haber vendido lo que en estos meses no se logra vender. Para la mayoría de los negocios, el último trimestre del año es un trimestre importante porque es el trimestre de cierre donde debido al tiempo de Navidad todo empieza a aumentar. Hay mucho movimiento en todo sitio. Lamentablemente hoy no estamos viviendo esta realidad. Todavía no se la siente, pero probablemente Navidad no sea, dicen algunos, una Navidad tan feliz. Y entonces, meditando en todas estas crisis que estamos teniendo que atravesar, yo quisiera que hoy podamos recordar el recurso más bello que Dios nos dio para poder estar en esta tierra. La fe es un recurso en la tierra, porque la fe responde a los faltantes. La fe me habla de una certeza y de una convicción de lo que hoy no tengo, de lo que vendrá, de lo que hoy me falta. La fe no va a ser un recurso celestial, porque en el cielo no falta nada. La fe es un recurso terrenal. Nos lo dio Dios como un recurso y dice la Escritura, más precioso que el oro. Y el oro es el simbolismo del recurso que siempre lo hemos tenido como un recurso de mayor valor, que trae garantía sobre otras fuentes de recursos. Pero la Escritura me dice que la fe es más preciosa que el oro, porque la fe es lo que nos permite a usted y a mí que la mano de Dios se mueva en medio de la tierra. Dios no se va a mover por una crisis. Dios no se va a mover por la escasez. Dios no se va a mover por el lloro de los hijos. Dios se mueve por la fe que encuentra en la tierra. Dios se mueve cuando un hijo y una hija de Él le creen aunque no vean, cuando le creen aunque no sientan. La fe no inventa cosas. La fe reconoce la palabra de Dios, y cuando Dios habla y un hombre le cree, Dios obra con poder en la tierra. Así funciona el reino de los cielos. El reino de los cielos no funciona por el oro, los recursos que tengamos. Esos nos sirven para vivir, pero esos no activan el reino de los cielos. El reino de los cielos es activado por la fe de la iglesia, por la fe en las familias. Pero indiscutiblemente hablar de fe es hablar también de un faltante. Y en medio de las crisis hay un libro increíble en la Biblia que nos enseña mucho, donde nos podemos ver reflejados en lo que humanamente podemos sentir ante una crisis. Y es el libro de los Salmos. Cada una de sus páginas está contenida con lágrimas de seres humanos que pasaron crisis. Los salmos se vuelven un espejo al alma de lo que podemos estar sintiendo. Nos va a describir nuestras emociones. Pero lo hermoso del libro de los Salmos es que aunque sus páginas estén cargadas de lágrimas,
Sus páginas tienen un giro increíble, que en medio de la caída, que en medio de la desesperación, que en medio de un lodo cenagoso, que en medio de la destrucción de los enemigos, siempre hay un giro sobrenatural del poder de Dios obrando a favor de sus hijos. Los salmos nos recuerdan lo que tan poderoso es Dios. Los salmos nos recuerdan el deseo de Dios para con sus hijos. Pero alguien debe de levantarse y creer en ese Dios que, aunque pasamos en crisis, el libro de los Salmos nos lo revela. Este viernes que estaba en el programa de televisión, antes de tomar yo el tiempo, pusieron una pequeña micro de entrevistando a la gente de qué sentía en ese tiempo de la Navidad. Y tú tienes dos opciones: o respondes sin fe en medio de lo que tus ojos miran, un caos, faltantes, no luz, inseguridad, no agua. O puedes responder desde una perspectiva con un corazón lleno de fe. Cuando pusieron esa micro, todos en el set fuimos sorprendidos con la respuesta de un joven. Y fue perfecto el tema. El joven me dejó puesta, me hizo pase para que yo haga gol en el segmento. Y quiero que vean por un momento, pedí que me la resuman, pero si están listos en producción, quisiera llevarte a que hoy decidas quién vas a ser en este tiempo de la víspera de Navidad. Vamos a mirar. Yo creo que no, porque así como vamos, hasta sin agua nos vamos a quedar. No me diga eso. Y claro, pues no hay, ya se han cerrado 3 hidroeléctricas, ¿no es cierto? No tenemos luz. Dicen que va a ser 3 días de oscuridad, 24 horas, imagínense. Bueno, ya la presidencia descartó esa posibilidad. No hay apagones de 24 horas. ¿Usted cree? Si Súbale ni siquiera volumen, se ponen de porfa. acuerdo con los horarios de los cortes de luz. Y hay mucha gente que se ha quedado hasta sin refrigeradoras, esas cocinas de inducción se les ha dañado porque por estos apagones que se va la luz y viene con fuerza y se dañan todos los aparatos. Por las cosas que estamos pasando, no, creo que no es debido utilizar eso por los muchos incendios que se hay. Ok, bueno. Ecuador tiene que volver a su primer amor, volver a poner a Dios sobre todas las cosas. Ecuador era un país bendecido, pero lamentablemente dejamos a Dios a un lado. Pero compartir en familia, así se vaya la luz, pero verle el lado positivo. Yo digo que cuando lleguen las 12 de la noche todos adoremos a Dios. Levantar un clamor y que Ecuador volverá a su primer amor. Y cuando eso pase, no vamos a necesitar presidente. Lo que necesitamos es volver a nuestro primer amor, que es Dios. Me gustaría terminar, por favor, este informe con ustedes, orando por Dios, orando por la comunidad, orando por la nación, por el país. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor amado, aquí está Henry, su equipo, Dios amado, cúbrelos, guárdalos, guíalos, Dios amado, pero sobre todo, poderoso Espíritu Santo, levanta nuestra nación, levanta predicadores, levanta profetas, Dios amado, levántanos porque estamos en tus manos, ponemos nuestra confianza, depositamos nuestra confianza en ti, Jehová, y cuando esto, Dios amado, pase, solamente levantaremos la mano, Señor, y te diremos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, amén. Que pase el joven que... ya lo estoy buscando. Así termina la micro y enseguida viene mi tiempo. Entonces me agarré de ahí el viernes en el programa y entonces fue realmente un tiempo tan agradable en reflexionar quiénes vamos a ser en este tiempo. Te puedes encontrar con alguien y ser tú esa persona que solo se está quejando de todos los problemas que la crisis trae, o puedes ser tú una voz en medio del desierto, o puedes ser tú un refresco para el alma, para alguien más, esa voz de esperanza. Yo oré y bendije a ese joven públicamente en la televisión, porque esa es la iglesia. Él está representándote a ti y a mí, a que sin vergüenza y sin miedo entendamos que hay poder en el evangelio. Hay poder cuando la iglesia abre la boca, comparte las buenas nuevas, habla del poder y del amor de Dios.
Y hoy yo quiero desafiarte a que tú seas ese joven esta semana, que cuando todo el mundo habla de peste y de muerte y de pandemia, tú te levantes y hables del amor y el poder que hay en Cristo para transformar la vida de una persona. Amén. Por eso hoy te quiero dar una herramienta para que en la fe no se te debilite, sino que en medio de la crisis seas como ese joven. Quiero tu video. Quiero verte en la televisión. Quiero que estés a la casa de los próximos reportajes, ¿verdad? Y que en vez de estar usando nuestros WhatsApp para sumarnos a la queja de todo el mundo, te vuelvas un instrumento de fe y de esperanza para transformación. Amén. El Salmo 46 es maravilloso. Y este salmo te quiero compartir 3 principios que van a ayudar a fortalecer tu fe. Quiero ir rápido en el tiempo porque al final quiero dejar un espacio para ministrar, pero quiero que pongas atención. 3 principios del Salmo 46 lo voy a estar leyendo en palabra de Dios para todos. Acompáñeme, vamos a leerlo juntos. Dice el verso 1: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos. No les oí, en los momentos. La Biblia me habla de momentos difíciles, pero la Biblia también me habla que el corazón de Dios es estar presente en los momentos difíciles. El mundo tiene momentos difíciles y no sabe a quién acudir. Los hijos de Dios pasamos por momentos difíciles y debemos saber que Dios quiere ayudarnos en esos momentos. Él no es un padre ausente, Él es un padre presente. Y si me ponen otra vez el verso 1 del Salmo 46, lo primero que me enseña es que Dios es nuestro. Muy bien. Si la Biblia muestra que Dios es un refugio, nunca lo vamos a conocer si no tenemos la necesidad de refugiarnos, ¿cierto? Porque si yo no necesito un refugio, nunca voy a parar. Nunca voy a olvidar de muchachos en familia, fuimos a escalar el Cotopaxi. Éramos muy pequeñitos y entonces escalábamos con mi papá, que siempre ha sido lleno de aventuras, y pasamos el primer refugio y nos preguntaban: ¿y quieren pasar al refugio? Y nosotros, como buenos aventureros: no, ¿qué refugio? No queremos nada, queremos seguir subiendo, queremos llegar hasta la nieve, decíamos nosotros. Subimos hasta el siguiente refugio y me decían ahí mis papás: paren un ratito para descansar. Nosotros no queremos refugio. Teníamos la adrenalina de la aventura, seguimos subiendo, llegamos hasta donde había nieve. Y entonces yo decía: tenemos que hacer algo aquí en la nieve. Y nos encontramos un zinc, una tabla de zinc, ¿verdad? Que no saber cuánto tiempo estaba ahí botada. Y quisimos hacer trineo. Y entonces pusimos la tabla de zinc, nos subimos sobre ese trineo digo yo, era tabla de zinc, y nos lanzamos montaña abajo. A la primera curva yo sentí como un raspón en la mano, y cuando veo me había atravesado el guante, el filo de la tabla de zinc, y me había llegado hasta la mano. ¿A dónde creen que fui? Al refugio. Porque uno no necesita refugio hasta que está en medio de una situación donde amerite protección y donde merite amparo. Lo que te quiero enseñar es que si la Biblia presenta a Dios como refugio, es porque probablemente en esta tierra necesitemos protección, necesitemos amparo. Y en la tierra hay refugios. Hay refugios para cuando está en guerra en ciertos países. Hay refugios para cuando hay huracanes. Hay refugios para cuando hay inundaciones. Hay refugios para cuando hay terremotos. Pero la Biblia deja ver que Dios es nuestro refugio. La diferencia es que Dios no es un refugio temporal. Ahora, esto no es algo que en los salmos se inventaron. Quiero que veas Deuteronomio, el capítulo 33, y me acompañes a ver el verso 27. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice acá el verso 27: el Dios eterno
es tu refugio. Su poder es eterno y te protegerá. Él expulsó al enemigo ante ti y dijo: destrúyelo. Yo sé que se quieren quedar con la última parte del verso, que está más emocionante. ¿Cómo es que le va a decir a mi enemigo, pastor? Pero quiero que vea la primera parte del verso, porque a la diferencia de tener un refugio temporal, dice que nuestro Dios es eterno. Y si Él es eterno, su refugio es... No es un refugio que se daña, no es un refugio que está cerrado, no es un refugio que está en mantenimiento, no es un refugio que no le sirve el ventilador, no es un refugio que se queda a oscuras, es un refugio eterno. No importa la temporada que estés viviendo, debes de reconocer que Dios es un lugar seguro donde podemos habitar. Bajo sus alas estarás seguro. ¿Cuántos lo reciben en esta hora? Nuestro Dios es un lugar seguro. Él se revela así. Ahora, el Salmo 46 nos habla de ciertas crisis, y le voy a pedir que si nos vemos identificados como país, todo el mundo me diga check, porque el Salmo me habla de crisis, y vamos a ver si le parece conocida alguna. El verso 2 de Salmo 46 dice así: por eso no tendremos miedo, aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar, aunque rujan los mares, se agiten sus olas y las montañas tiemblen a causa de su furor. Esta es una crisis climática. Esta es una crisis de cambios en la tierra. Y Ecuador, decimos, no solo Ecuador. Es impresionante a nivel del mundo lo que está sucediendo. Leía una noticia donde en el norte de los Estados Unidos se espera una tormenta de nieve como hace 30 años no la han vivido. Si nos vamos hasta España y vemos las inundaciones y la lluvia torrencial tan fuerte que jamás habían recibido ese nivel porque no estaban preparados. Si nos vamos hasta el Sahara y ver la lluvia sobre el desierto, hay cambios climáticos en la tierra, pero esto ya estaba escrito, y la Biblia dice que cuando la tierra sufre cambios, Dios es nuestro refugio. Quiero que veas un par más. Acompáñame a ver el verso 6, aquí mismo de este salmo. Capítulo 46 y verso 6 dice: hay agitación en las naciones y los reinos se tambalean. Ecuador. Déjeme traducirle aquí. Hay agitación en las naciones y los reinos se tambalean. Estas son crisis políticas. Los reinos tambalean, los gobiernos tambalean, están, no sabe si continúan, si terminan, si se le oponen, si se lo bajan. Hay agitación en las naciones. Ahora por cualquier cosa la gente se agita y sale a protestar. Y antes decíamos que sucedía, ¿verdad?, en los países no tan bien educados, a quienes llaman tercer mundo. Pero hoy en día no importa en qué nación vivas, todo el mundo anda agitado, todo el mundo anda a la defensiva. Son crisis políticas que vive el mundo. Pero cuando hay crisis políticas, Dios sigue siendo nuestro. Y quiero que veas otra más, verso 9. Él ha puesto fin a las, verso 9, Él ha puesto fin a las, ¿qué cosa? Guerras hasta lo último de la tierra. Crisis de guerras internacionales. ¿Y el mundo? Crisis de Medio Oriente, crisis en el continente antiguo, guerras en el continente, a nivel mundial, amenazas de guerra. Pero aun cuando la guerra esté presente, Dios sigue siendo
un refugio seguro. Dios sigue siendo un refugio seguro. En un chat de pastores que tenemos a nivel mundial, en los últimos bombardeos que habían entregado Rusia a Ucrania, en Kiev había una iglesia que el pastor le había abierto las puertas para que entonces se refugiara ahí la gente, creyendo que Dios les protegería. Y cuando caen los bombardeos en aquel lugar, caen en todos los espacios alrededor. Nunca tocó el techo del templo. Salen y a todos lados había destrucción, pero donde estaban ellos no tocó ni una bomba. ¿Cómo puede ser? ¿Porque estaban metidos en la iglesia donde está Dios? No, porque habían hijos e hijas de Dios que habían hecho del Señor su refugio seguro. Y quiero que sepas que caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu otra, pero a ti no llegará. ¿Cómo sucede eso? Cuando Él es el escudo, cuando Él es la sombra, bajo sus alas estarás seguro. Así que hoy es un día para reconocer dónde te estás refugiando y que sepas que hay refugio en Él. Lo segundo que te quiero compartir está en el primer verso del Salmo 46, donde dice que Él es refugio, pero también es fortaleza. A ver, digan todos conmigo, fortaleza. Hablar de fortaleza, muchas veces nosotros pensamos que es hablar de la fuerza humana que tenemos. Y sí, tenemos una fuerza extraordinaria. Tenemos fuerza que sacamos de donde no hay. ¿Te ha pasado que en momentos de crisis muy severas alguien de repente toma una fuerza que ni sabía que tenía? Toma la valentía de hacer, toma la valentía de decir, y luego uno termina diciendo: yo ni me imaginé que iba a ser algo así, pero no sé de dónde me salieron las fuerzas. ¿Le pasó a alguien acá? Levante la mano. Probablemente el joven que se le acaba de declarar a la muchacha: ay, no sé dónde salieron mis fuerzas, pero le dije que me gusta. Todos tenemos fuerzas humanas y esas son fuerzas que Dios ha puesto en ti, pero no podemos acceder a una fortaleza divina mientras sigas creyendo que eres tú todo suficiente para arreglar la situación. Mientras el hombre no depende de Dios, no hay forma que fuerza divina esté sobre él. Todas serán sus fuerzas buenas, grandes, tiene coraje, tiene pantalones, valentía. Pero le quiero enseñar algo. Así como la oscuridad es la ausencia de luz, así como el silencio es la ausencia del sonido, de la misma forma la debilidad es la ausencia de fuerza. Y mientras no reconozcamos que somos débiles muchas veces, mientras no reconozcas que probablemente estás quemado, saturado, agobiado, desanimado, endurecido, resentido, dolido. Hay una hermana que cree que todavía seguimos en el check. Está check. Mientras no reconozcamos nuestra condición humana y sigamos jugando a ser Dios todopoderoso, no vamos a conocer la fuerza divina. La fuerza divina viene cuando no hay fuerza humana. Cuando una persona se quebranta, se rinde, se postra delante de aquel que cuando ya no tienes fuerzas, Él trae fuerzas del cielo sobre nuestra vida. Y hoy es el día para que en ese refugio seguro encuentres las fuerzas del Señor. Vamos, ese aplauso es a su palabra, dáselo fuerte. El apóstol Pablo, en una crisis muy fuerte, estaba preso. Mira tras los barrotes a un soldado romano que lo cuidaba, y entonces escribe la carta a los Efesios
haciendo alusión de una armadura espiritual para enfrentar nuestras crisis. Y hace alusión al ver la armadura del soldado romano. Escribe entonces hablando acerca del casco, acerca del yelmo, acerca de las sandalias, acerca del escudo, y le da una connotación a nuestra vida espiritual. Y quiero por un momento que veas en Efesios el capítulo 6, vayas conmigo hasta el verso 10, rápidamente. Efesios 6 y verso 10, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su... La pregunta es: ¿el poder de dónde te viene? No, pastor, tranquilo, yo todavía tengo inteligencia, yo sé cómo resuelvo esto, yo sé cómo le hablo, sé cómo le digo, no la voy a perder, tranquilo, ese negocio se va a quedar. Te felicito por toda tu inteligencia y tu fuerza, pero debes de saber que la fortaleza divina no viene de tus buenas vibras, de tus buenos pensamientos, de tus ganas de hacer algo, de tu positivismo. De ahí no viene lo divino, de ahí solo viene lo humano. Y qué bueno que lo tengas, pero mucho mejor son las fuerzas inagotables del Señor. Esas no se agotan, y la única forma es cuando a Él vienes y le dices: me quiero fortalecer en el poder que hay en tu fuerza. Quiero que vengan al verso 13 rápidamente, aquí mismo de Efesios 6. Sigue hablando el apóstol Pablo lo mismo y dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué dice? Digan todos conmigo: podáis, ¿qué? En el día malo, y habiendo acabado todo, podamos estar como firmes. Un par de cosas de este verso antes de ir cerrando. Número uno, el día malo nos llega a todos, porque el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia y les decía: cuando les llegue el día malo, es decir, que hay buenas temporadas, pero también hay temporadas difíciles, y esas malas temporadas van a llegar, pero la Biblia dice que nosotros en esa armadura espiritual podamos resistir. Porfa, quiero que se lleve esta palabra: resistir. Uno de los peores errores nuestros es que cuando estamos en crisis queremos ganar. Queremos ganar, y no debemos nosotros ganar. Nosotros debemos resistir. ¿Cómo se puede resistir? Cuando uno tiene la confianza que Cristo ya venció para darte tu victoria. Porque mientras tú sigas diciendo: resisto, pero si no hago esto no gano, si no voy más allá no se resuelve, si no, en el día malo intentar ganar es un problema en el que vas a quedar destruido y lisiado. La Biblia enseña que el hombre, la mujer de Dios deben de resistir, porque el día malo termina, y cuando el día malo termina está la victoria que Cristo Jesús ya pagó en la cruz por cada uno de nosotros. Ya te hizo victorioso, ya te hizo victorioso, ya te hizo triunfador, ya te dio la promesa, te va a dar el cumplimiento, te va a dar el milagro. Pero mientras tanto debes de resistir. Y es que ya no puedo resistir, pastor, quiero que se acabe esto. Esa resistencia humana lo único que va a terminar haciendo. ¿Y por qué no termina el día? ¿Por qué no termina el día? Ya no puedo más. Es ese momento de quiebre cuando, cansado de resistir, caes rendido al Señor Jesús y le dices: te necesito, porque sin ti no lo voy a lograr. No se me vaya a confundir que le estoy hablando de religión, por amor a Dios. No se vaya por esa línea. Estoy hablando de una condición humana. No somos Dios para resistirlo todo. Y como Dios sabe que nos quebramos, como Dios sabe que somos débiles, como tu Padre Celestial sabe que te angustias, que se desalienta tu corazón, que
que te sientes solo muchas veces, sin sentido en la vida, es que Dios dice: fortalécete en mi poder y en mi fuerza. Hoy es un día para no depender más en tu fuerza humana para seguir resistiendo el día malo. Hoy es el día para entrar al refugio santo que Él nos preparó y para que puedas recibir nuevas fuerzas del cielo en nuestra vida. Amén, casa de fe. Quiero dejarles esto último en el verso 1 mismo. Dice: Dios es nuestro refugio, es nuestra fortaleza, y dice: siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. ¿Sabes qué? Lo más lindo que podemos encontrar en esta relación con Dios, la ayuda genuina debe de descansar en la disposición del corazón. No sé si ya le ha tocado en casa que cuando usted pide que alguien haga algo, si no está dispuesto, suenan los dientes, arrastran los pies, se olvidan. ¿Cuántos padres saben de lo que estoy hablando? ¿Verdad? Y es que si la esposa le pide algo al esposo y el esposo no tiene disposición, se va a hacer el enfermo, el que tiene sueño, el que le duele la cabeza, el que, ¿verdad? Y si es a la inversa, pues de la misma forma, porque una ayuda genuina nace de una disposición del corazón. Yo lo que te quiero enseñar es que, a diferencia de los seres humanos, Dios siempre está dispuesto. Te quiero dejar eso: Dios siempre está dispuesto. Siempre te quiere ayudar. No es de que, ay no, estoy ocupado con el vecino que está matando a los hijos. No, Él siempre está dispuesto. Quiero que vean por un momento en el mismo Salmo, el verso 4. Acompáñenme rápidamente a ver esto. Cuando habla de la ayuda, dice el verso 4, si lo tenemos ahí, Salmos 46 y verso 4, dice: un río con sus corrientes riega de alegría la ciudad de Dios, el santo lugar donde habita el Altísimo. Dios está en medio de esa ciudad y no será removida. Al amanecer Dios la ayudará. Levanta tus manos y vamos a recibir esto como nación. Ahí donde estás, recibe esta palabra. Un río con sus corrientes riega de alegría la ciudad de Guayaquil, de Quito, Cuenca, Machala, Esmeraldas, Manta, las 24 provincias. Un río con sus corrientes. Dios mismo está en el Ecuador y no será removido. Al amanecer Dios la ayudará. ¿Cuántos toman esa palabra para Ecuador hoy? ¿Por qué hablaban de un río continuo? Porque en los tiempos de crisis, lo que debía hacer el pueblo era tener suministros de agua y de víveres. Cuando iban a entrar en una crisis, por ejemplo, de guerra, trataban de almacenar el agua posible dentro de la ciudad y los alimentos para poder soportar la crisis. Y entonces tenían escasez de agua, escasez de alimentos, y tenían que repartirlo de una forma correcta. Y entonces viene la escritura y dice: viene un río. No era un estanque, no era un reservorio en medio de la crisis, sino un río que trae corrientes que traen alegría a la ciudad. ¿Sabes qué era ese río? Era la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Señor en medio de la crisis. Yo declaro
que en esta misma mañana un río de su presencia correrá todo tu interior y se llevará todo pesimismo, toda incredulidad, todo pensamiento de abandono, de desesperación. Hoy mismo nos visita el Espíritu Santo y todo temor que te ha paralizado en medio de la crisis hoy es anulado, porque nos vamos a levantar con fe, con fe, con fe que Dios va a hacer un milagro en medio de nuestra tierra. Es un río de sus corrientes que nos visita. Es el río de la presencia de Dios en esta casa. Y déjame decirte algo: a lo largo de la historia, las crisis siempre han estado presentes, siempre. Pero a lo largo de la historia sigue demostrando Dios su gran amor para con sus hijos, donde Él es el refugio, Él es la fortaleza y Él es la ayuda, el auxilio pronto en medio de nuestras tribulaciones. ¿Cuántos reciben la palabra en este día?